dados a lo que tiene que ver con la práctica, ¿ok? Vamos a iniciar la grabación. ¿Listo? Bien. Te doy la bienvenida. Esta es nuestra ya que quinta, cuarta sesión de redes. En este caso vamos a trabajar un poco lo que es la práctica. Ah, bueno, ahí se nos conecta José Vitelio. Buenas noches también, José Vitelio. Ok, Profe, buenas noches, qué pena la demora. tranquilo, Apenas no voy llegando pasa al nada. trabajo. Bien, bien. Bueno, entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a hacer un poquito las prácticas de redes. Vamos a ya comenzar a ver elementos más prácticos, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una práctica hoy muy sencilla. Realmente vamos a ver qué tanto tiempo nos toma. Es una práctica muy sencilla, pero que tiene muchos elementos a tener en cuenta, ¿ok? Lo que vamos a hacer hoy es la conexión de red. Vamos a aprender cómo establecer una red, ¿ok? Pero entonces ya nos vamos a una red primero, al tipo de red más básica que existe, que es una red de tipo LAN, ¿ok? Para establecer una red de tipo LAN, ¿qué necesito yo? Entonces, denme un momento, vamos acá. Entonces, bueno, vamos acá. Entonces, hoy vamos, ya vimos la parte teórica, como les digo, ya vamos a comenzar con algo más práctico, ¿ok? Bueno, hoy vamos a iniciar con nuestra primera práctica que tiene que ver con la elaboración de una red, ¿listo? Entonces, vamos, pero ojo, creación de una red tipo LAN, ¿listo? Vamos a aprender a hacer una red tipo LAN. Ah, bueno, pero hagámoslo en Word para tener ese documento de base, ¿no? Ok, entonces, okay, bueno. Entonces, vamos acá, como les decía, creación de una red tipo LAN. Bueno, recordar primero que nosotros habíamos hablado de lo que era una red tipo LAN. Eso lo vimos en la parte teórica. ¿Qué era una red tipo LAN? Pues nosotros hablábamos de que una red tipo LAN es toda red de área local que se hace en un lugar pequeño, una casa, una oficina, un lugar de trabajo, ¿listo? Entonces, perdón, entonces, eso es una red del tipo LAN. Ya saben que se llama Local Area Network. Eso quiere decir las palabras LAN. Red de área local. Bien. ¿Qué necesito yo para establecer una red de área local? Entonces, muy bien. ¿Qué necesito yo? Eh, entonces, elementos de la red. Creo que ya se acuerdan que yo les había dicho a ustedes que nosotros para... Espera un segundo acá. Gracias, José Itelio. Qué pena, sí, tiene razón, esta sí me estaba olvidando. Muy bien. Entonces, bueno, comparto pantalla. Ok, ahora sí. Entonces, creación de una red tipo LAN. ¿Listo? Vamos a aprender a crear una red tipo LAN. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para una red tipo LAN, para una red de área local? Pues depende mucho de la cantidad de computadores que vamos a crear. Si nuestra red de tipo LAN es de dos computadores, pues no vamos a necesitar sino solamente los hosts, ya saben, o sea, los dispositivos, y el método de conexión, que puede ser por cable, que en caso de dos computadores, pues sería la opción más viable. ¿Listo? Pero si son dos o más computadores, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, entonces, en ese orden de ideas, vamos a necesitar no solamente los hosts, recuerden que la palabra host quiere decir el dispositivo, ¿listo? El terminal, ¿ok? Entonces vamos a necesitar los hosts o los terminales, bien, el medio de conexión, que ya saben que puede ser cableado o puede ser inalámbrico, y digámoslo, y un elemento que nos permita dividir la red. ¿Listo? En este caso, pues tenemos de dos opciones. O bien puede ser un switch, ¿listo? O bien puede ser un router. ¿Ok? Listo. Vamos a establecer esto. Entonces, bueno, configuración de una red LAN. Entonces aquí vamos a poner nuestro primer caso. Se necesita establecer la red pon atención, para 5 computadores de escritorio, 5 computadores de escritorio, un computador adicional que hará las veces de servidor
Ujú. Una impresora Wi-Fi. Bueno, no, espérate. No, no hagamos, dejemos los 5 computadores como peer-to-peer, es decir, red de estándar. Entonces, red de punto a punto. Es decir, que todos los computadores tienen el mismo nivel dentro de la red. No cliente-servidor, que es donde un cliente depende de un servidor. Hagámoslo primero así. Entonces, sería la red de 5 computadores de escritorio. Una impresora por Wi-Fi. ¿Listo? 5 computadores de escritorio, una impresora por Wi-Fi, una fotocopiadora por red LAN, por red. Una fotocopiadora, bueno, una impresora por Wi-Fi, una fotocopiadora por cable. Démoslo así por cable. Listo. ¿Qué más? No, listo. Entonces, bueno, vamos a establecer una red. Entonces, se necesita establecer la red para 5 computadores de escritorio, una impresora por Wi-Fi y una fotocopiadora por cable. Bien, este es un caso muy común en la vida real. Por eso le digo que vamos a comenzar ya a hacer un poquito de práctica para empezar a entender cómo funciona esto. Entonces, este ya es un caso muy, digámoslo, muy común en la vida real. Es decir, es un caso donde vamos a establecer 5 computadores, una impresora por Wi-Fi y una fotocopiadora por cable. Esto sería lo que necesitaríamos, digámoslo, para montar un café internet. ¿Listo? Entonces, ya establecido esto, ¿cuáles son los elementos de la red? Entonces, ¿qué dispositivos yo voy a usar para conectar esta red? Entonces, obviamente, lo primero que necesito son los hosts o dispositivos o terminales, como le quieran llamar. ¿Listo? Vamos a colocarle terminales. Entonces, en este caso serían los 5 PCs. ¿Listo? La impresora Wi-Fi. Ok. Y la fotocopiadora. Perdón. Fotocopiadora por cable. ¿Listo? Entonces, esos serían los elementos de la red. Lo primero, los terminales o dispositivos o hosts, como le quieran llamar, que son 5 PCs, la impresora Wi-Fi y la fotocopiadora por cable. ¿Ok? Bien, esos serían los primeros elementos. Ahora, ¿qué más necesito en mi red? Entonces, dentro de la red necesito los medios de conexión. En este caso, entonces sería el cable. En este caso vamos a usar un cable UTP. Ya veremos por qué. ¿Ok? Cable UTP. Y acá vienen los elementos que vamos a usar. La pregunta es, esos 5 computadores, ¿cómo van a ir conectados a la red? ¿Por Wi-Fi? ¿Por cable? ¿Listo? Porque dijimos que la batería por cable es por Wi-Fi y no hemos especificado los computadores, hay que especificarlos. Entonces, vamos, les dije, este es un ejemplo que podemos tomar en la vida real, por ejemplo, dentro de un café internet. Dentro de un café internet, ¿cierto? Entonces, como digámoslo, la red va a ir hecha dentro de un café internet, entonces nosotros tenemos que tener muy presente, muy claro, digámoslo, el tipo de conexión que voy a usar. En este caso, yo sí pensaría que lo mejor sería usar una red cableada. Entonces, los 5 computadores de escritorio irían conectados por cable. Al establecer esto, de que los 5 computadores van conectados por cable, ¿listo? Obviamente el cable que se va a usar dentro de la red es un cable del tipo UTP. ¿Por qué un cable del tipo UTP? Ayer veíamos eso. Los cables UTP son los cables más estandarizados que hay. Primero, son más económicos. Segundo, ofrecen muy buena protección. Tercero, tienen muy buen alcance. Recuerden que pueden alcanzar hasta 100 metros sin pérdidas de información. ¿Listo? Y digámoslo, son lo más asequible y más común que hay en el mercado. ¿Listo? Bien, eso para establecer la conexión. Pero son 5 PCs. No voy a poder conectar 5 PCs uno con otro. Voy a necesitar un elemento adicional. Algo que me ayude a conectar la red. Ojo porque ahí hay una trampilla. Y es la siguiente. Voy a necesitar algo que me ayude a conectar la red, pero de dos maneras. Necesito a alguien que me ayude a establecer la conexión por cable y necesito algo que me ayude a establecer la conexión por Wi-Fi. ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes? ¿Piensan en algo que les puede ayudar a establecer esta red? O sea, algo otro elemento que necesitemos aquí, uno o dos elementos más.
aparte de los terminales, es decir, los PCs, la impresora, la fotocopiadora y aparte del cable, algo más necesitamos? ¿Qué creen ustedes? De pronto una sugerencia de lo que hemos visto en la parte teórica. ¿Qué me dicen? ¿Ninguno? ¿Qué podríamos usar? O sea, de los terminales, fuera del cable, pero nos falta algo, porque miren que estaría limitado. Ya les dije a ustedes y en la primera clase que dimos yo les explicaba. Si yo tengo un computador, y tengo, perdón, dentro de la red tengo dos computadores, pero los puedo conectar directamente, ya, ¿sí? Pero si me hace falta, o sea, si tengo más de dos computadores, si tengo tres, cuatro, cinco, pues no los puedo conectar por cable directamente porque no podría. Entonces necesitaría algún elemento adicional que me ayude a establecer la red. Algo así como una T, digámoslo, en la línea eléctrica. Pero en la red tiene un nombre. ¿Quién me dice cuál es? Un router. Router. Bueno, muy bien, esto, José Vitelio. Un elemento que vamos a necesitar es un router. Pero no lastimosamente por lo que, o sea, por lo que solamente para establecer la red. El router sería, o principalmente lo usaríamos para darnos la conexión Wi-Fi, ¿sí? Pero para todo el cablerío, creo que el router no nos alcanza. La mayoría de routers del mercado tienen cuatro puertos LAN, o sea, tienen cuatro puertos para conectar cuatro computadores. Necesitamos conectar cinco y fuera de eso, una impresora, una fotocopiadora, perdón, que esa también va por cable. Son seis. Y a menos de que usted haga una inversión en un router de muchos puertos, pues realmente no podría usar el router para la conexión cableada. Es decir, en los elementos de red, claro que va el router, claro que lo va, lo necesitamos. Listo, necesitamos el router. ¿Ok? Pero ¿qué más aparte del router? Hay un elemento más que es primordial para poder hacer todas esas conexiones cableadas. ¿Qué me dicen? ¿Cuál será ese elemento? ¿Ninguno? ¿Cuál será ese elemento fuera de los terminales, fuera de la cable, fuera del router que nos dice aquí José Vitelio? ¿Cuál más es otro elemento que necesitamos en la red? Por ahí ya me escribió alguien, vamos a ver. Los bridge, bueno, los bridge, unos puentes, sí, tienes razón. Pero eso tiene un nombre muy específico. ¿Ninguno? Ok. El nombre comienza con S. Voy a ponerlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el elemento que, digámoslo, nos va a permitir establecer esa conexión? Sí, puentes de conexión, sí, está bien. Pero hay un elemento que es el primordial. Y es este, mírenlo. El switch. El switch, así se llama. ¿Listo? Switch. ¿Cuál es el switch? Entonces, bueno, nosotros también tenemos que comenzar a identificar esos elementos dentro de la red. ¿Listo? También tenemos que comenzar a ya empezar a ejemplificar cómo se ve cada uno de estos elementos. Entonces, en este caso, vamos acá. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Entonces, bueno, estos serían los elementos principales que necesitaríamos para conectar la red. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, si alguien me pregunta, profe, ¿y el internet? Porque alguien te puede decir que es un elemento fundamental en la conexión de red. Y puede que tenga razón y puede que no al mismo tiempo. ¿Cómo así? Me explico. Es verdad que el internet se hace necesario. Y si voy a montar, por ejemplo, si esta es una red para un café internet, pues obvio es obligatorio el internet. Pero ya sabemos que esa conexión la hace ¿un qué? Un SI, perdón, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Un, ay, no, ve, se me fue el nombre de los.
que se llaman, pues que se llaman del ISP, perdón, ISP. Entonces, sí, la conexión no la hacen los ISP y esa conexión va a llegar a nuestro router. Así que vamos a suponer, de todas formas, independiente que no nos quedamos acá, pues de que vamos a instalar internet, pero sería algo, digámoslo, dentro del conglomerado, algo sería lógico, ¿no? Vamos a montar internet porque pues necesitamos esto, eso. Porque si me da vaina que si pongo internet aquí en la guía, ustedes asumen de que si no hay internet no puedo montar la red y no es así. Yo puedo montar una red local sin necesidad de que haya internet. Y profe, ¿para qué necesitaría una red si no hay internet? Pues es que la red no solamente es internet. Por ejemplo, si yo monto una red dentro de un colegio, supongamos para que los estudiantes compartan información, o sea, por ejemplo, digo, ya guarden en esta unidad en red, yo de ahí puedo poder acceder a sus trabajos. ¿Sí me va a entender? Entonces, yo puedo crear una red sin necesidad de que haya internet para poder compartir y transmitir información. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos estableciendo entonces en nuestra mente qué es lo que necesitamos. Entonces, se necesita establecer una red de 5 computadores de escritorio por cable, una impresora por Wi-Fi, una fotocopiadora por cable. ¿Listo? Elementos de la red, terminales, 5 PC, cable, impresora Wi-Fi, fotocopiadoras por cable UTP, router y switch. Pero bueno, aquí hay un dato importante. Puse los elementos en general. Posteriormente vamos a colocar los elementos ya específicamente. Es decir, cuánto de cable necesitamos, cuánto router necesitamos, cuántos switch necesitamos. ¿Listo? Obviamente que esta es una red muy pequeña, o sea, es muy chica, esto es una red prácticamente para una casa, ¿sí? O sea, es una red 5 computadores, una impresora y una fotocopiadora. Pues es una red muy chica, realmente esto lo vemos en la vida real dentro de un café de internet que llamamos nosotros, ¿no? Aunque pues tengan en cuenta que hoy en día los cafés de internet están tendiendo a desaparecer, ¿no? Ya estamos viendo que el uso del internet como, o sea, el uso que la gente vaya a pagar internet ya es muy poco común porque ya la mayoría tiene internet en su casa. Sus cafés de internet se están convirtiendo poco a poco en lo que llamamos papelerías multiservicio. Ya la gente vaya es porque quieren que le ayuden a hacer un trabajo, porque necesitan imprimir, porque tienen impresora en su casa, por ese tipo de cosas. Pero ya que la gente vaya como tal a consumir internet, obvio que hay, pero ya es muy poco. Anteriormente yo me acuerdo cuando los cafés internet eran, digámoslo, un boom en cuestión de negocio. Todo el mundo quería montarse un café internet porque era un negocio rentable. La gente iba mucho porque mucha gente no tiene conexión en su casa. Pero hay que tener en cuenta que la pandemia cambió mucho ese aspecto. Porque después de la pandemia mucha gente, quiera o no, tuvo que obligatoriamente meter internet en su casa. Por los hijos, por el colegio, por la escuela. Por que hasta los colegios andaban de forma virtual. Entonces esta gente tuvo que empezar a comprar internet, lo que hizo que los cafés internet se fueran para el piso, digámoslo de alguna otra forma. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces, esos son los elementos de red que necesitamos, ¿ok? Bien. Vamos a hacer dos cosas. La primera, hay algo que se maneja en redes que nosotros tenemos que empezar a tener en claro. ¿Qué es eso de que debemos tener claro cuando empezamos a manejar en redes? Es muy simple. Un elemento importante, listo, que debemos manejar es aprender a crear los diagramas de red. ¿Qué son diagramas de red? Un momento, perdón. Deme un momento, perdón. Deme un segundo.
Entonces, bueno, lo que nosotros debemos hacer, porque ese paso nos lo vamos a saltar un momento porque más adelante lo vamos a tener una clase solamente exclusiva de esto. Un diagrama de red. Nosotros tenemos que crear un diagrama de red. Les explico por encimita qué es esto de crear un diagrama. Y es algo interesante, a mí me gusta. Yo soy bastante, digámoslo, específico en esta área, en esto de crear el diagrama. Ya les explico por qué. Bueno, crees el diagrama de red. No sé si ustedes de pronto vieron páginas web, creo que sí, ¿no? Ustedes ya se van a grabar, sí, sí, creo que ustedes vieron página web. Cuando uno crea una página web, antes de crear la página, uno hace lo que llamamos una maquetación. ¿Qué es una maquetación en web? Una maquetación web es cuando yo me pongo y digo, bueno, de aquí a aquí va a ir el título. Aquí a aquí voy a colocar una imagen. De aquí a aquí va a ir el menú. En esta parte va a ir un título. Aquí va a ir un párrafo. Aquí va a ir un banner. Aquí va a ir un flyer. ¿Sí me va a entender? Usted organiza antes de comenzar a hacer el trabajo físico, ¿cierto? Usted organiza cómo va a ir estructurada su página web. Hagan de cuenta, lo ejemplifico mejor, como cuando ustedes ven a un arquitecto, o sea, un arquitecto, una persona que va a crear un edificio, ellos no se van allá al terreno y dicen, bueno, pongan esta viga aquí, pongan esta acá, a ver qué hacemos. No, 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 no. Un arquitecto lo primero que debe crear es un plano, ¿sí? Un plano de cómo va a ir toda la casa, cómo va a ir todo el edificio, cómo lo van a hacer. Hacen planos de diferentes perspectivas, bueno, en fin. Pero el punto es que ellos tienen que hacer un plano. El plano les dice primero cómo va a quedar el elemento antes de hacerlo. Segundo, le dice el costo de lo que va a valer hacer ese elemento. Saben cuánta varilla se va a gastar, saben cuánto cemento se va a ir, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Entonces ellos crean ese plano. Lo mismo es esto del diagrama. ¿Qué es un diagrama de red? Imagínenselo con lo mismo. Es un plano. Es donde usted va a decir, bueno, aquí va el primer computador, luego a tantos metros va el segundo, luego a tantos va el tercero, el cuarto, el quinto, y el cable va a pasar por este lado, va a salir por aquí, va a ir por este lado, en fin. Entonces cuando usted ya empieza a establecer cómo va organizado la red. Aquí vamos ya a ver estos mismos materiales, o sea, los elementos de la red, pero ya no los vamos a hacer con unos elementos generales. Ya yo no le voy a decir, necesito cable. Pues sí, pero ¿cuánto de cable? ¿Listo? Ya vamos a agregar cosas como por ejemplo los conectores, porque aquí asumimos de que el cable UTP va con conectores. Ya en el diagrama no, porque vamos a crear el diagrama y ahí vamos a hablar de cuántos conectores necesitamos, cuánto cable necesitamos, cuántos metros de cable se nos va a ir, ¿listo? Cuánto de canaleta, ¿qué es eso de canaleta? Ya más adelante que empecemos a ver estos componentes físicos, vamos a ver qué es eso de canaleta, ¿listo? Entonces, ese es un elemento muy práctico. Entonces aquí viene algo que a mí me parece muy chévere, y es que yo les enseño a crear el diagrama, o sea, el plano, pero también hago lo mismo que hacen los arquitectos. ¿Qué hacen el arquitecto? El arquitecto crea el plano para tener una idea de los costos de todo lo que se va. Listo, hasta ahí bien. Pero para ver realmente cómo se ve ese elemento en la realidad, ¿qué hace el arquitecto? Crea lo que llamamos nosotros un modelo a escala. ¿Listo? ¿Qué es un modelo a escala? Los arquitectos usan AutoCAD, programas muy complejos para la creación de modelos a escala. ¿Listo? Entonces ellos crean su modelo a escala y entonces usted, antes, antes de siquiera ver la casa, denme un segundo, antes de siquiera usted ver la casa, o sea, realmente, usted ya la puede ver en un programa informático. Yo creo que la mayoría han visto, por ejemplo, cuando van a crear un centro comercial o van a crear un edificio muy grande, primero muestran los diseños en 3D, o si por ejemplo van a ver, por ejemplo, vamos a una urbanización, y usted dice, bueno, la urbanización la están construyendo, pero no sé cómo se va a ver, entonces a usted le muestran un plano en 3 dimensiones de cómo se va a ver. Yo en esta clase de redes también les enseño eso. A mí me gusta que el estudiante, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, o sea, a mí, por ejemplo, yo voy a un sitio y me dicen, bueno, necesito montar un sistema POS aquí, por ejemplo, supongamos esos son varias cajas en un supermercado, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto mide? Entonces uno llega ya al sitio, mide los espacios, los elementos y se crea el plano de cuánto mide para saber dónde va, por dónde, de cuánto se va a ir de cable, cuánto de todo. Entonces, para mí mejor, para mí tener un elemento exacto es crear la red en 3 dimensiones, es decir, crear un plano en 3 dimensiones de la red. Así yo puedo ver por dónde voy a subir, por ejemplo, si voy a subir una cadeneta, por dónde la voy a pasar. Si voy a subir
si voy a pasar línea eléctrica, por dónde la voy a pasar. Porque es que una cosa es hacerlo en el plano, que sí, dibujado queda también muy similar, porque podemos hacer un plano tanto vertical como horizontal, pero, ojo, pero yo quiero ver el detalle, yo quiero ver cómo me va a quedar, empezar a darme una idea de que, uff, pues así va a quedar, y cuando esté, digámoslo, allá ya en la red, en el campo, pues obviamente saber cómo lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Entonces, en esto de crear diagrama, vamos a dedicar una clase entera solamente a eso de crear diagrama. Vamos a aprender a hacer los planos, voy a enseñarles a trabajar en un plano de 3 dimensiones, pero ojo, no voy a usar ni Blender, ni voy a usar AutoCAD, o sea, porque Blender pues ya yo creo que ustedes lo vieron, saben cómo se maneja, y sería una opción buena, pero es que Blender tiene otro fin, este no es para esto. Necesito un programa primero intuitivo. ¿Qué es que sea intuitivo? Pues que cualquiera lo pueda manejar para que a ustedes no se les complique. Fuera de eso necesito un programa que sea, digámoslo, fácil conseguirlo fácilmente. Bueno, yo les voy a explicar con qué programa trabajaba yo. Pues realmente hasta antes de la pandemia trabajaba ese. No sé si todavía está activo, pero vamos a ver, dame un segundo. Parece que sí. ¿Listo? Ajá. Sí, está activo todavía. Ok. Sí. Obviamente ahora ya se volvió de paga, ¿no? Ah, pero lo han cambiado, mira. Pero es que han cambiado de empresa, mira. Mhm. Con razón. Bueno. eh, bueno. Podríamos usar una versión antigua, sí. Pues según estoy viendo acá, porque realmente hasta el 2000, hasta antes de la pandemia lo usaba. Listo, pero según vi, ha cambiado su formato, ¿no? Ahora es de paga, así que eso nos trae un problema, porque pues realmente tener con programas de paga es un poco complejo, pero tiene una versión gratuita, o podemos descargar una versión antigua, por ejemplo tenemos la versión 8 que, que es de las más antiguas, y muy fácil de usar. Lo que yo necesito es un programa de 3 dimensiones fácil, no quiero complicarle la vida con algo que, uy, profe, ahora tengo que aprender AutoCAD, no, no, no. Vamos a hacer algo fácil. En este caso, yo les digo, usaba en su momento el programa que llamaba Google SketchUp. ¿Qué es Google SketchUp? Es un programa que tenía en un tiempo Google, ¿listo? Donde ellos tenían esa facilidad de crear un programa que pues diseñaba, valga la redundancia, objetos en tercera dimensión, ¿listo? Pero según lo que estoy leyendo, esa empresa fue vendida a otra que se llama Trimble, Trimble así se llama, y SketchUp pasó a ser parte de Trimble. Pues se lo compró a Google. Me imagino que a Google no le funcionó, qué sé yo. ¿Listo? Entonces es un poco más complejo hoy en día conseguirlo, pero tenemos las versiones gratuitas que están en internet. Entonces vamos a trabajar con eso. Si alguien ya lo ha trabajado, porque en muchos colegios y en muchas partes los han usado, pues ya tendré una idea y sabe lo fácil y lo divertido que es trabajar con ese programa. Porque realmente es muy sencillo. Aquí no nos vamos a poner, ojo, tengan en cuenta algo. Yo aquí no les voy a enseñar a crear una casa súper bonita con materiales y mejor dicho, lo súper lo super, lo super potente. No, 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 no. O sea, vamos a crear un modelo a escala de nuestra red. Van a ser si acaso las paredes. O bueno, listo, si acaso las paredes. No vamos a crear el computador en 3 dimensiones. SketchUp tiene una gran base de datos donde uno puede descargar objetos y uno descarga esos objetos y los sube directamente a SketchUp. Aunque teniendo en cuenta que ahorita está comprada. Bueno, tendría que ver eso. Tengo que probarlo antes de mostrárselos. Pero vamos a utilizar un programa de 3 dimensiones así, en ese estilo, un programa estilo SketchUp, donde podamos dibujar fácilmente una red y que tiene 3 dimensiones. Entonces ya en 3 dimensiones, ahí sí usted da con exactitud todo, porque por ejemplo a veces uno en el plano traza, digámoslo, tanto cable, tanta cuestión, pero cuando se lleva al plano se da cuenta que, uy, no, tocó subir por esta viga, tocó hacer esto, tocó no sé, y se aumenta el costo. ¿Listo? Entonces en este orden de ideas, pues obvio tenemos que ser muy específicos y muy claros en el aspecto del costo que se va a manejar. ¿Ok? Entonces, vuelvo y reitero, este crear diagrama lo vamos a hacer posteriormente. En este caso nos vamos a saltar esa parte, vamos a suponer que ya creamos el diagrama, ya creamos el plano, ya creamos ¿qué?
el, el plano a escala, listo, y que ya tenemos tanto las herramientas como el modelo listo, ¿ok? Entonces ese sería el siguiente paso, crear el diagrama de red. Obviamente que dentro de este paso pues iría, entre crear el diagrama de red irían pasos importantes como son, ¿cómo es? Esto, eh, elementos, elementos a utilizar y costos, ¿listo? ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros obviamente tendríamos que establecer cuánto vale, todo ese tipo de cosas, pero eso lo vamos a hacer con el diagrama. Le reitero, no vamos a hacer esto. Bien, después de que yo tengo mi, eh, mi diagrama, mis costos, los materiales, pues ya vamos a la instalación física de la red, ¿no? ¿Qué es la instalación física de la red? Pues ya ir al lugar donde se va a hacer, ¿listo? La instalación física de la red. Pues ya que es la instalación física de la red, pues es ir al lugar donde vamos a instalar la red y comenzar a trabajar. Entonces en la instalación física de la red vamos a ver qué tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues obviamente nosotros vamos a comprar cierta cantidad de cable UTP, ¿cierto? De ese cable. Pero ese cable no viene ponchado. ¿Qué es ponchar? Ponchar es ponerle los conectores en las puntas. Entonces ahí es cuando nosotros debemos establecer qué tipo de red vamos a montar, si una red de tipo directa, si es una red de tipo cruzada. Normalmente pues no nos vamos a complicar la vida porque eso es una explicación muy larga también en la parte teórica de las redes. Y es que hay dos tipos de redes principales, la red cruzada y la red directa. También llamada, bueno, también la red cruzada se llama crossover. ¿Qué es una red cruzada o crossover? Les explico. Bueno, aunque, ¿cómo les explico esto? Las redes han evolucionado mucho. En los tiempos de antes, cuando recién comenzamos por allá tipo 2010 a establecer esas redes, uno tenía que ser muy estricto con el ponchado del cable. Si uno intercambiaba un cable, con eso ya automáticamente la red deja de funcionar. ¿Sí? Porque las tarjetas de red en ese tiempo pues eran muy básicas, muy sencillas. Hoy en día, digámoslo entre comillas, hay cierto grado de aceptar, ¿cómo les explico esto? De que si usted comete, o sea, intercambia o pone los cables en cierto orden, pues no va a afectar mucho. La red sola, el software que tiene el computador, organiza la red y permite la conexión. Así el cable tenga un orden en los cables que no es. ¿Sí me hago entender? Pero ese no es nosotros tenemos que aprender la forma correcta. Recuerden que esto hace parte de un gran punto que es la unidad 8 de toda la unidad de redes que se llama cableado estructurado. Y es aprender las normas y las reglas que tiene la red a la hora de configurarla. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es la instalación física de la red? Pues eso, llevar el cable, ¿listo? Empezar a traer el cable, obviamente, y empezar, primero que nada, pues a montar lo que son las canaletas. ¿Qué son las canaletas, por ejemplo? Muchas veces, yo creo que ustedes la han visto, o sea, cuando usted entra a un centro comercial, bueno, no es tanto un centro comercial porque ahí lo disimulan más que a una tienda de ropa o a unos locales pequeños, usted ve en el techo y muchas veces tienen unos canales blancos, unas canaletas. Esas canaletas son, digámoslo, unos protectores especiales que usan para proteger el cable, para que no sea tan visible, sea vea más ordenado y por donde instalan la red. En este caso, son redes de circuito cerrado de televisión. Pero tranquilos, nosotros también vamos a ver eso. Sino que estas también se usan para lo que tiene que ver con instalaciones de red, ¿no? Entonces, eso obviamente, ¿de dónde va a salir? Eso va a salir de la parte del diagrama. Donde vamos a aprender cuánta canaleta se va a ir, qué tipo de canaleta, que ahí vamos a hablar un poco de eso, del tipo de canaleta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso yo creo que más de uno lo ha visto. Mira, aquí les estoy dando algunos ejemplos de la tipo de canaleta que podemos usar. Miren, una de las canaletas más usadas son este tipo, por ejemplo, canaletas del tipo plástica. Si ven, por uno va los cables de corriente, por el otro lado van los cables de red. No se pueden combinar, eso no es aconsejable, no es aconsejable que por el mismo cable pasen tanto los de red como los de cable, los de energía eléctrica, porque pues se puede ocasionar problemas de interferencia o simplemente un corto y puede también afectar la red. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a manejar ese aspecto. Nos queda un poquito más difícil ahorita, pero también podríamos hablar un poco de lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, porque realmente para saber algo de redes también hay que conocer un poquito de instalaciones eléctricas, ya que uno manda instalaciones eléctricas también, uno monta también las cajillas de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Y hace ese procedimiento. Entonces también sería conocer un poco también sobre eso, sobre cómo se hace una instalación eléctrica. Bueno, pero todo eso lo podemos ver, digámoslo, ir introduciendo aquí en lo que tiene que ver en la creación del diagrama de red, donde vamos a ver. Aquí les estoy mostrando, digámoslo así por encima,
lo que son las canaletas, estas canaletas plásticas que uno usa para pegar a la pared, obviamente, y de esta forma evitar, porque es que el cable de red no debe ir por el piso. Yo sé que más de uno dirá, ay, profe, pero yo voy a un café de internet y el cable de red está por el piso, regado, bueno, en fin. Pero no, esa no es la forma correcta de que tiene que ir el cable de red. El cable de red tiene que ir protegido por medio, puede ser de una canaleta, ¿listo? Y, o bien sea por detrás, digámoslo, de la pared, o en, sí, o sea, en un sitio donde no sea tan visible. Lo ideal es manejar un orden. El cableado estructurado consta de eso, de establecer esas normas y establecer un orden al momento de yo montar la red, ¿listo? Porque la red no puede ir por donde yo quiera o como dije me ocurra, ¿listo? Es normal que ustedes vean esto, esos son elementos normales de una red, miren, donde por ejemplo aquí han montado una red, estos son cables, después los cortan, los ponen aquí en jacks y aquí queda un conector para que la gente nomás ponga el cable y conecte la red ahí, ya, es facilito. Entonces, todos estos tipos de elementos son, digámoslo, cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros estar en este mundo de las redes, ¿no? Porque no es solamente la parte funcional, sino también la parte estética. Bueno, lo funcional es más importante, obviamente, pero también la parte estética, o sea, ver bonito ese aspecto, o sea, ver chévere digámoslo, esa consecución de eso. Mira, por ejemplo, aquí nos muestra una canaleta de cableado estructurado. Vean esa canaleta con los tomacorrientes, con los jack. Miren, estos se llaman jack. Aquí los tomacorrientes, pues ya saben que ahí es donde conectan los cables. De igual forma, hay jacks. Esto se le llama jacks, que son estos conectores donde se conectan los cables RJ45. Ustedes los van a ver en grandes empresas, en grandes compañías, así van. O sea, a usted al lado del computador le llega un jack de estos y usted simplemente pone el cable desde aquí hasta el computador y listo. ¿Ok? Así funciona el cableado estructurado. Ahora bien, bueno, ya tenemos las canaletas, bueno, ya tenemos el cable UTP, porque bueno, lo reitero, aquí el cable UTP, por si no lo conocen, vamos a verlo también. ¿Listo? Cable UTP. ¿Listo? Bien. El cable UTP es este cablecito, miren el cable que también vimos ayer, que es el que llama cable de par trenzado. Va a ser nuestro amigo en toda en esta formación de redes, porque digámoslo, a medida de nosotros ser los que montamos una red local, nosotros vamos a manejar este cable. Porque ya sabemos que también existe el cable de fibra óptica, ¿no? Pero el cable de fibra óptica, pues ese lo manejamos de una manera diferente y lo ponchamos de una manera diferente. En este caso, pues vamos a ver, este es el cable de par trenzado, que es el que más vamos a ver porque este es el que se conecta a los computadores normalmente. Cuando conectamos un computador por cable lo hacemos a través del cable UTP, ¿ok? Obviamente cada cable UTP debe llevar en su extremo un conector RJ45, ¿listo? Ese conector RJ45, miren, aquí lo pueden ver claramente, mira, así quedan los cables de red. Creo que ya más de uno empieza a reconocer. ¿Listo? Este es un cable, este es un conector RJ45 que va en el extremo de un cable UTP. Esto se sella mediante una gripadora, que es lo que llamamos nosotros vulgarmente ponchadora. ¿Listo? Que es lo que colocamos, hacemos presión y hace que esto quede allí definitivo. Ojo, porque esto es definitivo. Si yo necesito cambiar esto posteriormente, tengo que cortar el cable y volver a hacerlo de nuevo. Entonces, este procedimiento también lo vamos a aprender, pero esto sí más adelante, cuando veamos la práctica de creación de cables. ¿Listo? Vamos a aprender cómo crear estos cables. Aunque esto no se demora mucho, realmente es, entre comillas, muy fácil, muy sencillo, muy simple de hacer. ¿Listo? Que es la, ¿qué? La conexión depende también de las normas, ¿no? Porque eso también lo vamos a ver ahorita, que es lo de las normas, ¿no? Tenemos T normas, la T568A y la norma T568B. Bueno, estas normas de las que les iba a hablar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una conexión de red, nosotros tenemos dos tipos de redes. Una donde el cable, o sea, un solo cable, lleve en un extremo la A, la T568A, y en el otro extremo la T568B. Cuidado porque esto más adelante, cuando están las prácticas de crear los conectores, lo voy a preguntar. Así que en la juega. Recuerden, si tengo un cable, un solo cable, y en un extremo tiene el T568A y en otro extremo tiene el T568B, a eso se le llama conexión cruzada o crossover. El cable tiene una norma en un lado y otra norma en el otro. Esto es especial para conectar dos computadores. Es decir, supongamos que usted está en su casa, está jugando, hablemos de un juego clásico, hablemos de Halo, Halo pero el viejo, no el nuevo, sino el viejo. Está jugando Halo en su casa, pero obviamente Halo no tiene internet ni nada, usted está jugando ahí y dice, uy, quiero jugar, llega mi primo, llega alguien de la familia con otro computador, con otro portátil, y lo ve, uy, yo también tengo ese juego. Entonces, uy, ¿por qué no jugamos en línea? Obviamente no tienen internet, ¿no? Porque pues en sí, pero se puede crear una red local. Eso lo hacíamos antes y era muy común. Listo, crear una red local, por ejemplo, lo hacíamos muchos con los Xbox, ¿no? O sea, creamos una red local con los Xbox y todos nos conectamos a jugar interconexión, le llamábamos, ¿se acuerdan? Y uno jugaba, entonces jugaba Halo, jugaba diferentes juegos que se podían jugar interconexión y eso era una red local.
O sea, no necesitaba necesariamente internet, aunque obviamente hoy en día usan internet, porque hoy en día ya no hacen como en ese tiempo que nos uníamos 10 5 personas a jugar una interconexión dentro de un centro de videojuegos, sino que ahora ya tienen un computador, juegan, bueno, un celular o un computador, en un celular Free Fire, en un computador Fortnite, y ya no se conectan con 5 10, sino que conectan con 100 jugadores y juegan en línea con personas de todo el planeta, ¿no? O sea, vean cómo han avanzado la tecnología. Pero el punto que hoy es que eso era una red de conexión tipo LAN. ¿Listo? Y lo mismo podemos hacer con computadores. La gente no lo sabe, pero se puede hacer con computadores. Por ejemplo, yo tengo un Halo viejito, tengo otro computador con otro Halo viejito, y cojo un cable crossover, así como les digo, en un extremo la norma T568A y la norma T568B. Profe, ¿cómo hago para saber qué norma es esa? Eso es muy simple. Ya más adelante vamos a ver que eso simplemente es el orden de los cables. O sea, es como yo organizo los cables dentro del conector de RJ45. Si yo los pongo en cierto orden, voy a cumplir con la norma A. Si los organizo en cierto orden, voy a cumplir con la norma B. Entonces, si los organizo en cierto orden, sería la T568A. Si lo organizo en cierto orden, sería la T568B. ¿Sí me va a entender? Entonces, es ahí donde viene digamos, la discrepancia o la cuestión. Entonces, si tengo un cable, un solo cablecito, que en un extremo tiene la norma T568A y en otro extremo tiene la T568B, eso es un cable crossover. Y sería especial para eso, para conectar dos computadores. Entonces usted coge un extremo, lo conecta al portátil, el otro extremo al otro lado del portátil, crea la red, que eso lo vamos a ver ahorita, crea la red, así hace las configuraciones y ya, usted queda en interconexión en dos computadores. ¿Listo? El problema con esa red, pues, es que a eso ni siquiera se le llama una red LAN. Se le llama VLAN, o sea, con la V antes de la LAN. O Virtual LAN. ¿Listo? ¿Por qué se le coloca virtual? ¿Por qué es virtual? Porque realmente no es una red. Es una interconexión de dos dispositivos. Ay, déme un segundo, por favor. Qué pena, es que tuve que hacer un cambio de conexión porque me estaba fallando una. Listo. Entonces vuelvo y reitero. Entonces, ¿qué es eso de T568A? Que de 568 es el orden de los cables. Según como yo ordeno los cables, pues obviamente tengo cada una de esas normas. Y como les decía, entonces, si conecto un extremo pum, al portátil y el otro extremo al otro portátil, pues creo la virtual LAN o la VLAN. ¿Listo? O sea, una red virtual. ¿Por qué una red virtual? Porque necesariamente no hay más de tres computadores, solamente hay dos conectados directamente uno al otro. Y eso realmente no es una red, pero digamos que es una red virtual, porque usted conecta un dispositivo directamente a otro. No hay intermediarios, no hay nada. Entonces usted, por ejemplo, podría hacer una interconexión de dos computadores. Pero ahí viene el problema, usted está jugando los dos ahí, el Halo está jugando muy chévere en interconexión porque acabo de crear una red VLAN y llega una tercera persona con otro computador y dice, uy, yo quiero unirme. Y ahí llega el problema. Si yo tengo cable, tengo ponchadora y tengo RJ45, yo podría ponchar un cable en ese momento, pero no podría conectarlo. Porque cada computador solo trae un puerto de red. Dirá, ay, profe, ¿y hay computadores que traen dos? No, los computadores traen un puerto de red, uno solito, uno. Entonces a mi computador solo le puede llegar una conexión. Por lo tanto, si en esa conexión de dos computadores me llega un tercero, pues simplemente ya no puedo conectar directamente. O sea, ya no podría ser una red VLAN o Virtual LAN, sino que obligatoriamente me tocaría hacer una red LAN. Y para hacer una red LAN ya sabemos que necesitamos un interconectador. Bueno, perdón, un conector o algo que nos permita conectar varios dispositivos a la vez. En ese caso, la mejor opción es un switch. Entonces, si yo tengo un switch, yo lo pongo, conecto en ese switch un computador, el otro computador y el otro computador, conecto los tres computadores y hago la configuración que vamos a aprender a hacer ahorita, ¡pum! Automáticamente yo tengo una red LAN. ¿Listo? Y al tener una red LAN, pues yo tengo una gran ventaja. Pues obviamente puedo intercambiar información, puedo jugar juegos entre esa conexión en esa conexión LAN. Vuelvo a reiterar, eso ya se ha perdido. Si vamos a ser honestos, ya hoy en día no es como que, ay, venga, juguemos, porque ya como que no hay esa cuestión. Pero pues anteriormente era muy común eso, ver, digamos, esas conexiones y decir, bueno, esto yo hago una interconexión y jugamos Halo, jugamos un juego entre nosotros, ¿no? Ahora ya no, pues ahora como está la opción de conectarse a internet, entonces la gente prefiere jugar con gente de todo el planeta, ¿no? Pues obviamente ya es otro mundo totalmente aparte. De momento, por favor.
Continúa. Bien, entonces eso sería para la conexión en físico, ¿ok? Entonces, yo siempre, entonces, bueno, ya sabemos entonces que cuando conecto dos computadores, lo hago a través de una red virtual, o sea, una VLAN, ¿listo? Porque eso sería lo que haríamos nosotros entonces para trabajar, digámoslo, con una red de tipo virtual. Solo dos equipos conectados con una conexión de tipo cruzado. Recuérdenlo siempre, porque cuando empiece a hacer los cables les voy a preguntar y les voy a decir, recuerden que un viernes yo les expliqué y les dije que era una red cruzada, ¿listo? Cuando un cable tiene una punta, una punta de una norma y la otra punta de la otra norma. Ahora, cuando usted ya entra al juego, un switch, donde va a conectar más de tres computadores, tres o más computadores, entonces automáticamente ya la regla cambia. Ya no necesitamos los cables crossover. Los cables crossover solamente para conectar un computador con otro, dos computadores ya, directamente, ya, hasta ahí. Pero como esta es una red que ya tiene un switch, ya ahí no necesitamos un crossover. Necesitamos lo que llamamos nosotros un cable de conexión directa. ¿Listo? ¿Qué es un cable de conexión directa? Pues que en juntos extremos tenga la misma norma. O sea, si en una punta el cable es T568A, en la otra sea T568A. Si el cable en un extremo es T568B, que en la otra punta sea T568B. ¿Listo? Es decir, tiene T560, 568A y 568A y 568B, 568B. Es decir, que tengan exactamente la misma norma en cada uno de los extremos. ¿Listo? Aquí hay una pregunta que me hacen muchos los estudiantes cuando ya empiezo la parte física y me dicen, profe, ¿y cuál es mejor, la A o la B? No hay diferencia, realmente no la hay. O sea, en el mundo actual la estandarización de redes, la mayoría, por no decirlo casi todos, manejan la estandarización B, o sea, manejan la TC568B como la red de conexión directa predefinida. Pero no hay digámoslo, perdón, una limitancia en la velocidad dependiendo de la norma que yo elija. O sea, yo puedo usar en todo mi café internet la T568A, como puedo usar en mi café internet toda la 568B. Lo que sí se le recomienda para aprovechar toda la red es que todos los cables, o sea, si yo estoy conectando por ejemplo un café internet como el que vamos a hacer ahorita, con 5 computadores, que si elegí la norma B, que todos los cables tengan norma B, o sea, que cualquier cable que yo coja tenga en su extremo norma B, norma B, norma B, todo sea norma B. O sea, eso sí se recomienda, no que haya la mitad norma A y la otra mitad norma B, no. Porque si hay un cable, por ejemplo, que es norma B y otro cable que es norma A, entonces siempre, digamos, aunque bueno, si somos honestos, hoy en día no se nota tanto la diferencia porque, vuelvo y reitero, los switch, los puertos de red son más, digámoslo, entre comillas, más inteligentes. Entonces ellos ya, digámoslo, cuando notan una discrepancia de ese tipo, ellos mismos la solucionan y ya, hacen que la red continúe estable. Pero, no obstante, nosotros debemos, para mejorar y tener al punto la calidad de red, nosotros debemos tener muy en claro esas normas. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, elijo realizar este café internet, la norma T568B, pues a todo le monto T568B. Si elijo la T568A, pues a todo le monto la T568A. Muy bien, denme un segundo, vamos a pausar la grabación un momento.